¿Qué le hiciste al Zoom? Que me aparece una leyenda que dice You can release your video over here. Ya estamos en Zoom. Ya si quieres de 11:58, deja ir pasando y ya esperamos. Sí. Digo, tiene más ahorita, vamos a ¿Eso salió porque ya te enlazaste? Ya estamos ya hay 2 personas viendo en Zoom, perdón, en Facebook. Ok. Ya estás. Los admito, ya hay 8 personas. A ver. En unos 2 minutos comenzamos para que entren más personas. Bienvenidos todos. No, me gusta para trabajar. A ver, ¿cuál es tu contraseña? No, no hay contraseña. Uno. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Haciendo honor a la puntualidad, les doy la bienvenida. Vamos a dar 2 minutos de tolerancia y comenzamos. Gracias. Gracias, Gina. Listo, de nuevo buenas tardes, buenas noches a todos. El día de hoy estamos aquí para la conferencia de la credencial del coach ICF, para qué es y cómo obtenerla. Mi nombre es Gina Vega, soy parte del board de educación de ICF y hoy vamos a hablar sobre cómo obtener una credencial como coach profesional de la ICF, demostrando así un compromiso sólido con la ética y la práctica de la profesión. Asimismo, conoceremos cuáles son los beneficios de obtenerla y las distintas rutas de certificación
que existen para lograrlo. Para ello tenemos con nosotros a un coach PCC y mentor coach, coordinador académico de la maestría en desarrollo del potencial humano y organizacional de la Universidad de Londres, director del área de membresías y credenciales del board de la ICF México, y estamos con él, que es Oscar Corral. Muchísimas gracias, Gina. Gracias a Idalia como cabeza del equipo de educación de la ICF México. Y un saludo a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde, esta noche. Sé que hay personas que nos están viendo incluso de otros países, sé que nos pidieron información. Ojalá que la información que vamos a tener el día de hoy sea de valor, sea relevante y que también sea una forma inspiradora de motivarnos a buscar esta oportunidad de tener una credencial como coaches ICF. De mi parte, me siento privilegiado de estar aquí en esta oportunidad y vamos a buscar que durante la próxima hora, hora y 10, podamos hacer un viaje por lo que tiene que ver con este tema que a todos nos compete y que de una u otra forma, si estás aquí hoy, seguramente te motiva, te inspira y te interesa. Vamos a dar un espacio de preguntas seguramente al final, pero a mí me gusta ir también trabajando contigo, llevándote de la mano para que si surge alguna duda y aquí en el chat la podemos ir desahogando conforme vamos avanzando, lo podamos hacer. En algún momento también Gina nos va a dar la oportunidad de obtener CCUs por haber asistido a este evento, Unidades de Educación Continua. Ella nos va a decir una palabra clave en algún momento de la reunión para que podamos obtener esos recursos de educación continua, esas unidades. Y pues esperamos que estemos terminando esta sesión alrededor de las 8:30. Si tú alguna vez has viajado a una ciudad que no conocías por completo, hay dos formas de visitar esa ciudad. Tú puedes viajar con el tour que ya está diseñado de agencia, donde te van a decir, vamos a estar 5 minutos aquí, 5 minutos allá, 5 minutos acullá, y súbete rápido al autobús y vámonos al siguiente destino. O puede ser que tú conozcas a una persona oriunda de la ciudad, una persona que conoce esos rinconcitos especiales que solamente unos cuantos descubren, y esa persona te dice, mira, tú confía en mí, no te voy a llevar por las rutas habituales, pero vas a llegar a donde quieres llegar y vas a encontrar ese espacio que quieres encontrar. Yo te quiero invitar a que el día de hoy tú confíes de esa manera en un servidor y que te dejes guiar. Y yo te aseguro que las dudas que tienes sobre cómo obtener una credencial ICF se van a ir resolviendo conforme vamos avanzando. Este webinar se llama ¿para qué sirve o para qué y cómo obtener una credencial como coach ICF? Y vamos a empezar por resolver esa pregunta del ¿para qué? Y para poder entrar en ese tema me gustaría contarme brevemente una historia que para mí significa mucho en distintos momentos de mi vida, de mi historia. Esta historia, este cuento que te voy a contar me ha parecido muy, muy relevante y tiene que ver con una persona que podría ser tú, podría ser yo, en realidad podría ser cualquier persona, que un día despierta y dice, es que yo siento que yo debería estar logrando más en mi vida. Y yo siento a veces como si las personas no valoraran todo lo que yo trabajo, como si no valoraran todo el esfuerzo que pongo para conseguir mis objetivos. Y a veces siento como si mis necesidades, como si lo que yo tengo que ofrecer al mundo, como si el lugar que yo tengo que ocupar aquí en el planeta Tierra, siempre fuera algo que va a ocurrir después. Siento como si el tiempo se me estuviera yendo. Y conversando con una amiga o con un amigo de esto, le dijeron, ¿por qué no vas a hablar con el típico sabio de todos los cuentos? Esa persona sabia, mujer a veces, hombre en otras ocasiones, que vive allá en lo alto de una colina, y le pides consejo. Y esta persona de quien les hablo, en el cuento, que podría ser tú, podría ser yo, dijo, bueno, pues tienes razón, voy a hacerle caso a tu consejo, voy a ir a buscar a esa otra persona sabia. Así que subió a lo alto de la colina, había unas cuantas chocitas por ahí regadas, tocó la puerta indicada y se abrió, y pues ahí estaba ese sabio o esa sabia. Ya sabes que son personalidades muy excéntricas, no son gente que tenga una apariencia común, ni se conducen de forma común. Y esa persona pues estaba muy ocupado, moviendo cosas de aquí para allá, leyendo libros en lenguajes extraños, y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿No ves que estoy ocupado?
Y esta persona que podría ser yo, podría ser tú, dijo, sí, ya sé, discúlpeme, no quiero molestarlo. Lo que pasa es que sabe, tengo un problema y me dijeron que a lo mejor usted podría ayudarme. Y el sabio o la sabia le respondió, mira, yo también tengo muchas cosas que hacer, también estoy muy ocupado, no sé si te puedo ayudar, pero a ver, dime rápido y a ver si te puedo echar la mano. Bueno, dijo la otra persona, como siempre, hay cosas más importantes que lo que yo tengo que decir, pero bueno, se lo voy a decir. Fíjese que a veces siento como si el resto del mundo no valorara todo lo que me esfuerzo, todo lo que hago, todo lo que intento por mejorar. Está dando una conferencia a otro grupo y nos mandó el... A ver, por ahí se abrió el micrófono, ya, gracias. Entonces, quiero ver si usted me puede dar un consejo. Y la persona sabia volteó a ver a esta chica o este chico que le estaba preguntando eso, se le quedó viendo por unos minutos, bueno, segundos, pero parecieron minutos, y le dijo, ¿sabes qué? Creo que puedo ayudarte, pero no en este momento. En este momento tengo una urgencia, pero si tú me ayudas a resolver la urgencia, te ayudo. Y entonces, la persona joven, que podría ser tú, que podría ser yo, dijo, bueno, como siempre, primero tengo que hacer otra cosa para que después me solucionen mi problema, pero está bien, dígame, señor, le ayudo, ¿qué hay que hacer? Y entonces esa persona tomó un anillo, se lo dio, y le dijo, por favor, ayúdame, y ve a vender este anillo en el mercado. No importa lo que te ofrezcan, si no te dan 2 monedas de oro por este anillo, tú no lo vendas. No importa lo que te ofrezcan. Ok, está bien. Entonces, se fue al mercado, esta persona con el anillo, y empezó a tratar de venderlo. La mayoría de los comerciantes le decían, no, ese anillo no vale 2 monedas de oro. No vale ni una. Quizás si quieres te pueda dar 1 o 2 monedas de plata, y eso por ayudarte, porque el anillo, así que digas qué bonito anillo, qué maravillosa joya, la verdad es que no. Y por más que lo intentó, no consiguió vender el anillo. Lo más que le ofrecieron fue 3, 4 monedas de plata, unas cuantas monedas de bronce, ni siquiera una moneda de oro. Esta persona regresó abatida a la casa de la sabia o del sabio a decirle, mira, no lo logré, no pude hacer eso. Se veía frustrada, de verdad. Decía, es que nadie quiso pagar las 2 monedas de oro. Yo creo que si usted quiere vender ese anillo, lo primero que tendría que averiguar es cuál es el verdadero valor de ese anillo. Y la persona sabia se quedó escuchándolo unos segundos y dijo, tienes toda la razón. Sería bueno averiguar cuál es el verdadero valor de ese anillo. ¿Por qué no vas con mi vecino, que es joyero, y le preguntas cuánto cuesta ese anillo? No importa lo que te ofrezca, no lo vendas, ya no quiero venderlo. Ya lo único que me interesa es saber cuál es el verdadero valor del anillo. Entonces, esa otra persona, que podría ser tú, que podría ser yo, se fue refunfuñando de nuevo, otra vez otro encarguito. Bueno, a ver. Y llegó a la casa del joyero, tocó a la puerta, salió el joyero y le dijo, dime qué quieres. Fíjese que su vecino quiere vender un anillo y necesita saber cuánto cuesta. Necesita saber cuál es el verdadero valor del anillo. ¿Me podría ayudar? Bueno, dame el anillo, dijo el joyero, y lo vio. Lo observó con detenimiento, lo puso en una báscula para ver cuánto pesaba. Okay. Tomó unas gotitas de un líquido, se le echó un par para ver qué reacción tenían en el metal del anillo. Lo vio con uno de esos como monóculos con los cuales se ve a detalle la composición de una joya. Y después de un rato, el joyero le dijo a esta persona, que podría ser tú o que podría ser yo, ¿le urge mucho al vecino vender el anillo? No sé si le urge, nada más quiere saber cuánto cuesta. Bueno, mira, dile que si le urge mucho, yo puedo darle unas 70, quizás 75 monedas de oro, pero no más. Ahora, si me da 2 semanas para venderlo, puede ser que le consiga un cliente que esté dispuesto a darnos unas 90 monedas de oro, pero para eso necesito algo de tiempo. Te imaginarás la reacción que tuvo esta persona, que podría ser tú o que podría ser yo. Casi le arrebató el anillo al joyero, salió corriendo a la casa del dueño del anillo y le dijo, vale 90 monedas de oro, vale 90 monedas de oro.
¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo diría? Qué importante saber cuál era el verdadero valor del anillo. Y en ese momento, la persona sabia se le quedó viendo a ese joven que podría ser tú o que podría ser yo, y le dijo, quizá tú podrías intentar empezar por ahí y darte cuenta cuál es tu verdadero valor y para quiénes vales todo eso. Y me parece que este es un preámbulo para lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué valor tiene? ¿Por qué o para qué quisiéramos, cualquiera de nosotros, tener una credencial como coach de la ICF? Porque en ocasiones hemos llegado a escuchar comentarios, incluso de algunas personas que dicen que la credencial no hace al coach, que la credencial es meramente una especie de título, y algunas personas podrán estar de acuerdo, yo no digo que no tengan derecho a tener su opinión, pero para nosotros sería importante saber qué valor le damos a una credencial de la ICF. Y con esa finalidad es que hemos diseñado este webinar y esperamos que sea útil para tu aprendizaje y para que, si así lo decides, puedas recorrer este camino en los próximos días, en los próximos meses, o quizá en este año si es que estás iniciando este proceso. Así que vamos a hablar sobre la credencial ICF, para qué y cómo obtenerla. Lo primero que hay que tener claro es que la credencial, entre otras cosas, responde a estándares internacionales, lo que nosotros conocemos como las competencias de la ICF, los estándares internacionales, los estándares de competencias de la ICF. Creo que es de sobra conocido por la mayoría de ustedes que en el 2019 nuestro modelo se actualizó. Este modelo, en la primera vez que se hizo un modelo de competencias para la ICF, quien lo hizo fueron 8 personas. 8 personas que se reunieron, digamos que los grandes maestros del coaching de aquella época, y son quienes describieron cuáles podrían ser las competencias que definirían quién es y qué hace un coach profesional. Durante el 2017 o a partir del 2017 y hasta el 2019 se hizo una revisión sobre este estándar de competencias de la ICF, y esta revisión fue muy distinta a la generación de ese primer modelo de competencias de allá de hace 25 años. Esta vez la revisión se llevó casi 2 años, y en esos 2 años participaron 1,300 coaches, 1,300 coaches que incluían un universo muy vasto y muy diverso de profesionales de esta disciplina. Había miembros de la ICF, también había personas que no eran miembros de la ICF, pero que tenían una trayectoria vasta como coaches, personas de todas las formaciones, con diversa trayectoria, de diversas corrientes del coaching ontológico, sistémico, gestáltico, PNL, todos los que sabemos que existen y los que no saben, pero también estuvieron ahí representados. Y se hicieron grupos de enfoque, se hicieron encuestas, se hicieron foros de discusión, se hicieron talleres, y una de las primeras preguntas que se plantearon para todo este público a quien se le preguntó sobre nuestro modelo de competencias fue: ¿qué es lo que le aporta valor al cliente de coaching? Esa fue una de las primeras tareas, hacer una encuesta vasta, amplia, preguntando ¿qué es lo que aporta valor a un cliente de coaching? Y las respuestas fueron por demás interesantes, porque el modelo de coaching de la ICF en ese entonces, 2017, pues ya tenía bastantes años de haberse realizado, y la idea era que nos respondieran con toda libertad: ¿qué te sirve? ¿Qué no te sirve? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? ¿Qué tendría que cambiar? No había ninguna clase de agenda previa. Lo importante era saber, para los coaches en acción, qué valor tiene, cuál sería el verdadero valor de nuestro modelo de competencias. Y de esa encuesta y del trabajo posterior que se hizo para definir nuestro modelo de competencias actual, ¿qué es lo que salió? ¿Qué está en el centro de la credencial ICF? ¿Qué es lo que está en el centro? Lo primero que mencionaron estos participantes fue la relevancia de un modelo de competencias. Lo primero que rescataron fue: nuestro modelo de competencias sigue siendo relevante, sigue siendo una forma valiosa de distinguir qué es lo que hace un coach profesional y cómo esas competencias están al servicio de la grandeza de sus clientes. Y además no es un modelo estático, es un modelo que está en continua evolución, que está siempre en movimiento y que siempre está incorporando
más y mejores prácticas. También reconocieron el compromiso sólido con la ética y la confidencialidad. ¿Qué es lo que está en el centro de una credencial ICF? Ese compromiso que tenemos con la ética, el compromiso que tenemos con el cuidado de la información que nos da el cliente en las sesiones, en nuestros contratos, en los contactos que hacemos con las partes interesadas. Todo eso también está en el centro de la credencial ICF. Algo muy importante, el ser del coach. El coach no solamente es alguien que hace algo, sino que es una persona que está en continua práctica reflexiva, que está abierta al aprendizaje, que tiene la firme convicción de que su desarrollo es continuo. No hay un coach que se pueda considerar como obra terminada, como pieza finita, como una obra de arte ya para colgarse en un museo. Al menos no es ese el espíritu que está detrás de una credencial ICF. Lo que está detrás es una convicción por mantenernos en una práctica continua, estar siempre aprendiendo de nosotros mismos, de nuestra práctica, de la práctica de otros colegas, de otras personas, y el desarrollo continuo de nuestras habilidades. Y también una mirada diversa, la capacidad que como coaches podemos tener de integrar el contexto, de integrar la cultura y los sistemas en los que se desenvuelve nuestro cliente dentro de la práctica del coaching. Esto quiere decir que quienes poseen estas competencias no dirigen una sesión de coaching ni llevan al cliente a un pequeño mundito que es en el cual pertenecemos, sino que al contrario, busca integrar el contexto donde está su cliente, busca reconocer las distinciones o la diversidad cultural con la cual estamos trabajando con nuestro cliente, esos distintos espacios, esas relaciones, esos sistemas con los cuales interactúa nuestro cliente, y eso es lo que traemos a la sesión de coaching. Nuestro modelo de competencias, entonces, sobre todo el nuevo modelo de competencias, incorpora muchas de estas reflexiones que hicieron las 1,300 personas que participaron en este proceso de todo el mundo. Si alguien está interesado en saber más sobre este proceso, ahí en la página web de la ICF Global, te puedes encontrar varios videos, presentaciones sobre qué significó llegar a este punto con el modelo de competencias. ¿Y por qué hablamos del modelo de competencias? Porque la credencial es una garante de que quien es poseedor de esa credencial ha trabajado en sí mismo, ha trabajado en este modelo de competencias, ha trabajado en un código de ética, se ha apropiado de ese código de ética y comprende el coach de una manera particular, de una manera especial, donde todos estos aspectos que acabo de mencionar son la piedra angular de nuestra práctica. Entonces, ¿para qué obtener una credencial ICF? Si tú me estás escuchando y estás coqueteando con la idea de hacer la gestión de tu credencial, primero va a aumentar tu credibilidad en la industria. Decíamos hace ratito, algunas personas dicen la credencial no hace al coach, y hasta cierto punto es cierto, pero el coach sí le da prestigio a las credenciales de la ICF. Según un estudio que hace PricewaterhouseCoopers para la ICF cada cierto tiempo, en su edición del 2020, nos menciona que más del 70% de los coaches a nivel mundial consideran muy importante poseer algún tipo de acreditación o de certificación. Y de todos los coaches que están certificados a nivel mundial, al menos de quienes respondieron la encuesta, el 64% son poseedores de una credencial ICF. Esto no solamente lo sabemos quienes somos coaches, sino que cada vez lo saben más clientes, cada vez lo saben más empresas. Empresas que han incorporado cultura de coaching a su quehacer cotidiano también lo saben. Entonces, tu credibilidad en la industria aumenta cuando tienes una credencial y aparte te permite construir una red profesional. Hoy por hoy, mientras estamos hablando, son más de 71,000 los coaches que tienen una credencial a nivel internacional en todo el mundo, y esto habla de una red extensa de profesionales que comparten este compromiso con la ética, con la profesión de coaching y con este modelo de competencias del que les he hablado. Los clientes esperan que los coaches profesionales estén certificados y acreditados. Como lo mencionaba, ya son muchas las empresas nacionales, transnacionales, que cuando contratan a un coach le piden sus credenciales, le dicen, a ver, yo quiero saber quién eres tú, en dónde te formaste y si estás acreditado. Incluso hay ya algunas empresas que hasta conocen nuestra nomenclatura y dicen, a ver, pero tú eres
un coach ACC, eres PCC, eres MCC. No son pocas las licitaciones donde se solicitan coaches de un cierto nivel para trabajar con sus directivos o con sus accionistas o con sus partes interesadas. Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante. Mencionaba esta cifra, ya la adelanté, simplemente la vuelvo a poner. El 74% de los coaches poseen una credencial o una certificación de alguna organización de coaching profesional. Y este es un número que incrementó de 70% que eran en el 2016 a 74% en el 2020. Y se espera que esa cifra siga creciendo. Si alguien tiene interés en conocer este estudio, ahí les dejo la liga en el sitio web de la Coaching Federation para que puedan revisarla en su momento y puedan tener esta información que creo que es valiosa, primero pues para nuestro propio desarrollo y luego porque a algunos clientes también les encantaría saber qué opinan otros clientes y otros coaches de la práctica de coaching. Bien, entonces eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Ya vimos de dónde surge la credencial, para qué obtenerla, y ahora vamos a ver cómo obtenerla. Y antes de pasar a ese punto, quizá Gina sería momento oportuno para hablar de nuestra clave para las CCUs, cómo va a ser la dinámica, platícanos. Claro que sí. En unos momentos más, en el chat del grupo, les voy a dejar la liga para que nos respondan una encuesta y les va a solicitar una palabra clave de la sesión, la cual es credenciales. La palabra clave es credenciales y la van a tener que anotar en el rubro correspondiente y nos las van a hacer llegar cuando soliciten sus CCUs. Estoy revisando, Oscar, acá el chat y por el momento no hay preguntas en ninguno de los que estoy viendo. Muy bien. A partir de este momento, conforme vayamos avanzando, si alguien tiene una pregunta, la pueden ir haciendo y conforme vaya avanzando la sesión, la vamos cubriendo. Gracias, Gina. Bueno, ¿por dónde empiezo entonces? Aquí es donde empieza nuestro tour por la ciudad desconocida, así que tú déjate llevar, tómame de la mano y vamos a ir avanzando para descubrir cómo se obtiene la credencial de coach de la ICF. ¿Por dónde empiezo? Por recibir formación como coach. Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Hay distintas formaciones como coach y la ICF puede otorgarle una credencial a personas que estudian distintos tipos de formaciones de esta naturaleza. ¿Cuáles son las formaciones acreditadas? Son aquellas que ya pasaron por una serie de requisitos y de criterios y la ICF ha decidido acreditar esos programas. Hay programas que son denominados ACTP, Accredited Coach Training Program. Estos son programas completos que te permiten optar por una credencial de manera directa. En un momento más voy a explicar qué significa eso de ACTP y de la manera directa. También hay programas ACSTH, que son programas que te entrenan en las competencias del modelo que estaba hablando durante un cierto número de horas, y si se suman suficientes horas, también podrías aspirar a una credencial a través de esa ruta, tras haber estudiado una formación como coach. Y también puede ser que haya una formación que no está acreditada, pero eso no te limita para no obtener una credencial de coach de la ICF. Si los estudios que haces no están acreditados por ICF, pero reúnen ciertos requisitos, tú de todas formas puedes optar por una credencial como coach ICF. Y vamos a empezar justamente por esa sección, la de la formación no acreditada. En un ratito más, Cris, te digo la información sobre el ACSTH, porque es información que ya tenemos ahí preparada. Vamos a empezar por la formación no acreditada. ¿Qué significa formación no acreditada? Es una formación como coach que no fue presentada para que la ICF revise sus contenidos. ¿Qué requisitos debe tener una formación no acreditada para que puedas obtener una credencial? Primero, tiene que ser una formación que se anuncie, que su publicidad, su marketing y su objetivo principal sea el de desarrollar habilidades y destrezas de coaching.
a veces vemos que hay diplomados en desarrollo organizacional y tienen un pequeño módulo de coaching. Talleres que tienen una pequeña sección de habilidades de coaching y retroalimentación apreciativa, o de feedback y feed forward, o conversaciones efectivas, o cualquier otro nombre. Pero no se están anunciando como una formación específica para el desarrollo de habilidades y destrezas de coaching. Entonces, ese tipo de formaciones no servirían. Tendría que ser algún tipo de formación que diga, tú lo que vas a venir a aprender aquí son habilidades y destrezas de coaching, y que esa sea la columna vertebral de la formación que vas a recibir. Puede ser que estudies coaching y algunas otras materias adicionales, pero que la columna vertebral de la formación sea el coaching, y no que el coaching sea un complemento de otro tipo de formación. Es importante que las habilidades que ejercites estén alineadas con las competencias y con el código de ética de la ICF. Que tú puedas decir, durante estos estudios que realicé, estudié el código de ética de la ICF, lo conocí, tuve conversaciones con mis compañeros y con mis docentes sobre el código de ética de la ICF y buscamos comprenderlo. También que recibí formación, que realicé trabajos, dinámicas y prácticas basadas en el modelo de competencias de la ICF. Es importante que las habilidades que adquiramos estén alineadas con el modelo de la ICF, con las competencias y con su código de ética. El 80% de las horas de formación deben ser interacciones síncronas, es decir, deben ser en tiempo real entre los facilitadores y los estudiantes, ya sea de forma virtual, que con este mundo pandémico que nos ha tocado vivir, pues casi toda nuestra formación ha sido virtual en los últimos meses al menos. Y si es física también, qué bueno que sea física. Lo importante es que el 80% de las horas que voy a presentar ante la ICF para mi solicitud sean interacciones en tiempo real, que estemos cara a cara, ya sea de forma virtual o presencial, con nuestro docente, con nuestro formador. Y entonces, si se cumplen esas condiciones, podemos acceder a una credencial a través de la vía portafolio. Se preguntarán, 80% de las horas de formación, pero ¿cuántas horas de formación como mínimo? Por lo menos 60 horas de formación. Por lo menos 60 horas. Si tu curso fue un curso específico de coaching, si las habilidades que adquiriste concuerdan con las competencias de coaching de la ICF y con el código de ética, y si de esas 60 horas mínimo que duró tu formación, 48 fueron, que sería el 80%, 48 fueron síncronas, cara a cara con tu profesor o con tus profesores, entonces se cumplen los requisitos y tú puedes acceder a una credencial a través de la vía portafolio. La vía portafolio es la más larga porque como la institución educativa o formativa no ha presentado requisitos ante la ICF, quien los tiene que presentar eres tú. Esa es la gran diferencia. La única, pero sustantiva, ¿verdad? Como la educación, como la institución todavía no tiene la acreditación de la ICF de su programa. La ICF acredita programas, no escuelas. Como la ICF no ha acreditado ese programa, entonces quien tiene que presentar las evidencias a la ICF no es la institución, sino tú. ¿Qué tienes que presentar? Tu certificado de terminación, un certificado, un diploma o una carta de terminación de ese curso que indique el nombre del programa, las fechas de duración, inicio y término, y cuántas horas de clases recibiste. Eso es lo primero que debería tener tu certificado o tu carta de terminación. El listado de horas impartidas, tanto de manera síncrona como asíncrona. Eso sería lo siguiente que tendríamos que aprender. Tu formato de verificación de entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Un formato, hay algunos modelos, cuando entras a la página de la ICF, ahí hay una especie de machote, vamos a llamarle, en donde debes describir el contenido de tu programa, es decir, ¿aprendiste la definición de coaching de la ICF? ¿Revisaste el código de ética de la ICF? ¿Lo conoces? ¿Lo tienes presente? ¿Las competencias de la ICF las estudiaste? ¿Las aprendiste? Eso sería lo primero que tendríamos que explicar ahí. Y además deberíamos añadir el temario y el programa de estudios.
de cualquiera que haya sido nuestra formación. Y una copia de los materiales didácticos. Como ves, pues es bastante lo que hay que subir. Por eso se llama portafolio esta ruta, porque hay que armar un portafolio de evidencias. Y todo eso se sube a la página web de la ICF mediante una solicitud en línea. Y de esa manera tú puedes aspirar a una credencial ICF. Por lo que se refiere a la formación, hay otros requisitos y te los voy a mencionar en unos momentos a través de una tabla. Pero con esto estamos hablando de qué evidencias tengo que reunir para hablar de la formación como coaching. En este momento estamos hablando de la formación como coach. Entonces, esto sería lo que tendrías que subir si no tuvieras una formación ya acreditada por la ICF. Y algo bien importante, y qué bueno que estamos ahí para que no se me olvidara. La formación debe promover el crecimiento del coach. No debe ser solamente información teórica, debe haber un trabajo de por medio donde el coach trabaje en sí misma o en sí mismo. Y quien se está formando como coach reconozca y sepa que la práctica reflexiva, el compromiso con el desarrollo y con su propio crecimiento personal es la columna vertebral de cualquier programa de coaches. Por eso es que una pequeña certificación de 2 fines de semana para que digamos que ya somos coaches, pues no cubriría con estos criterios, ni mucho menos, ¿no? Difícilmente podemos ser coaches leyendo un libro. Hay mucho más trabajo por hacer. Continúo con la formación como coach y ahora vamos a hablar de las formaciones que están acreditadas como ACSTH. Por ahí Cristina nos estaba preguntando qué pasa con los programas ACSTH. Estos son programas que ya están acreditados por la ICF y que deben tener por lo menos 30 horas de formación como mínimo. Mínimo 30 horas de formación para recibir el sello de un programa ACSTH. Puede o no ser un programa de formación completo, esto es importante. Con 30 horas no se consideraría que fue un programa de formación completo. Para que sea un programa de formación completo tendría que ser de mínimo 60 horas. Ahí ya estaríamos hablando, ahora sí, de un programa que te permitiría aspirar a una credencial. ¿Para quién es una CSTH? Para coaches que quieren profundizar en temas muy específicos. Quiero ejercitar ciertas competencias, quiero trabajar más en mi capacidad de construir acuerdos, de estar presente, de cultivar confianza y seguridad. Quiero trabajar en el desarrollo de mi mentalidad como coach. Entonces ahí estamos hablando de temas muy específicos. Y también va dirigido a profesionales que tienen interés en su desarrollo personal o profesional y que quieren aplicar esto en su trabajo o en su vida personal. Un programa ACTH o un programa ACTP incluso van dirigidos a personas que tienen este interés por crecer profesionalmente, aunque algunos de ellos quizás no quieran ser coaches profesionales. Lo que quieren es aplicar estas habilidades como directores de recursos humanos, como empresarios, como líderes de alguna organización no gubernamental. Lo cual es perfectamente válido. Ahora, si quieres tu credencial, puedes obtenerla siempre y cuando tengas el mínimo de 60 horas de duración y para eso tienes que seguir el camino hacia el CPA. ¿Bien? Por ahí se escucha como si estuviera abierto un microfonito. Si nos ayudan apagándolo, eso mejora mucho el audio de la sesión y nos beneficiamos todos. Bien, entonces, esta es la formación ACSTH. Fíjate la diferencia. ¿Te acuerdas de todo lo que tenías que reunir para el portafolio? En este caso, si tú estudiaste en una institución, en un programa, perdón, acreditado como ACSTH, la única evidencia que tienes que subir es un certificado, diploma o carta de terminación con el sello de acreditación ACSTH que indique el nombre del programa, las fechas de asistencia y las horas impartidas. Esa sería la única evidencia que tendrías que reunir para acreditar tu formación como coach. ¿Por qué? Porque este programa ya tuvo que cumplir con ciertos requisitos para que la ICF le diera su sello de acreditación. Entonces, esa es la diferencia más relevante entre un programa no acreditado y un programa acreditado. Entonces, vamos a terminar con
el programa ACTP y entonces hablamos ya de las rutas de credencialización. Por ahí ya me están preguntando, con ese diploma, ¿qué credencial puedo obtener? Puedes obtener 2. Ahorita te voy a explicar cuáles son. Bien. Entonces, vamos a ver el ACTP. El ACTP es el programa más completo que puede acreditar una institución formativa ante ICF. Es un programa de entrenamiento de coaching que está acreditado totalmente. ¿Qué características tiene un ACTP? Te entrena de principio a fin, reúne más de 125 horas de formación y además incluye mentor coaching. En un momentito más también vamos a hablar de qué es el mentor coaching. La idea es que con ese programa tú vas a estudiar, a formarte, a practicar, a recibir supervisión y a recibir mentorías, todo como parte del programa. La duración, como te darás cuenta, es casi, bueno, es poco más del doble de lo que se pide en los otros 2 programas y ya incluye todo lo necesario para que tú puedas aspirar a tu credencial de forma directa. ¿Para quién es un programa ACTP? Prácticamente es para el mismo público. Quienes quieran obtener su credencial ICF y aquellos profesionales que quizá no les interesa tanto ser coaches profesionales, pero sí incorporar habilidades y sensibilidades de coaching a su trabajo como líderes, como empresarios, como trabajadores de una organización de la sociedad civil, etc. Los graduados de un programa ACTP pueden solicitar directamente su credencial ICF. Lo único que necesita una persona que egresa del ACTP como evidencia es un certificado, diploma o carta de terminación con acreditación ACTP que indique el nombre del programa, las fechas de asistencia, las horas impartidas y que tenga alguna leyenda que especifique que el estudiante de este programa aprobó su examen oral y que la persona que está detrás de un ACTP, que casi siempre es un Master Coach, un Master Certified Coach, hace constar que el egresado ha demostrado su nivel de competencias de estándares internacionales. Eso es lo que debe tener el diploma y con ese diploma podemos entonces buscar una credencial como Coach ICF por la ruta directa, que es la ruta ACTP. De lo que acabamos de hablar es de los 3 tipos de formación que existen. Y vamos a dar espacio para hablar de cómo se hace el trámite de la credencial, qué requisitos en conjunto se tendrían que reunir. Antes de entrar a ese tema, quisiera saber cómo vamos con eso, dudas, preguntas, alguna inquietud sobre este particular. Váyanme contando. Creo que hasta el momento las dudas son las que ya respondiste y en Facebook tampoco hay mayor. Vamos bien entonces. María del Toro pregunta, ¿un programa ACTP sirve para los que deseamos iniciarnos en este mundo del coaching? Sí, sí, definitivamente un programa ACTP sirve para eso y sobre todo ese programa al terminarlo te va a permitir aspirar directamente a una credencial ICF. Pero igual una CSTH podría servir si alguno no encuentra esa formación. Incluso, reitero, un programa no acreditado, pero que cumpla con los requisitos que les mencioné, también podría ser una alternativa. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que los programas acreditados tienen algunas ventajas porque la ruta es corta. No porque sea una ruta acelerada, sino porque el trabajo que hay que hacer se va haciendo conforme avanza el programa. El trabajo que se tiene que hacer se va haciendo conforme se avanza en el programa. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los requisitos. Y para hablar de esto, simplemente puntualizar qué es eso de mentor coaching, porque se los expliqué se los mencioné cuando hablaba del programa ACTP. El mentor coaching es un proceso de colaboración entre una figura que le vamos a llamar el mentor coach, así es como se le conoce, y un coach, donde el mentor coach va a ofrecerle al coach una retroalimentación personal, apreciativa, dialogada, no es una forma de evaluar el trabajo de un coach, sino de facilitarle su aprendizaje a través de un diálogo donde estamos destacando cuáles son los avances que el coach está teniendo en la apropiación de las competencias, en la comprensión de su rol como coach y en su comprensión también de cuáles son
el marco ético en el cual se desempeña su profesión. La idea de recibir mentor coaching es incrementar las capacidades del coach en alineación con las competencias de la ICF. El mentor coach lo que hace es darte esta retroalimentación de la que estoy hablando, específicamente alineándonos con las competencias de la ICF. Estamos hablando de cómo el coach, mientras está aprendiendo coaching, despliega su dominio de los marcadores de las competencias ICF. No importa la técnica, no importa si es con PNL, si es con coaching ontológico, Gestalt, sistémico, no importa eso, lo importante es que cuando yo tengo una sesión de coaching, muestre los marcadores de la competencia. Sobre eso es sobre lo que se da la retroalimentación. Recuerden que cuando ya estamos hablando de una retroalimentación dialogada que tiene que ver con el ser del coach, ahí ya hablamos de otra disciplina que es la supervisión de coaching, que eso en otro momento hablaremos para no confundirnos demasiado. El mentor coach debe ser necesariamente una persona que posea una credencial vigente de nivel ACC, PCC o MCC. Ustedes ven que ahí donde puse ACC tiene un asterisco. Ese asterisco significa que un mentor coach es alguien que tiene una credencial ACC renovada. No es una persona que acaba de adquirir su credencial ACC y que está en el primer ciclo. Las credenciales tienen una vigencia de 3 años. Para poder ser mentor coach, al menos yo debiera haber renovado mi credencial ACC o ya ser poseedor de una credencial PCC o de una credencial MCC. Eso es lo que debe reunir un mentor coach para poder ser mentor coach. ¿Cuántas horas de mentoría propone la ICF? La ICF propone por lo menos 10 horas de mentoría y en un lapso mínimo de 3 meses. ¿Por qué un lapso mínimo? Pues porque esto se aprende en la práctica, reitero, no se aprende leyendo. Nuestros procesos de formación se tienen que meter al cuerpo, forman parte de nuestra biología. Entonces, las horas de mentoría transcurren en un lapso de al menos 3 meses. Y puede haber la modalidad de que sean mentorías individuales o puede haber la modalidad de que sean mentorías grupales donde tendríamos que recibir al menos 3 mentorías 1 a 1, 3 mentorías donde el mentor coach habla directamente con el coach y sesiones grupales donde hay un máximo de 10 participantes. Eso es lo que quiere decir mentor coaching. Y ya con esto tenemos todo el conocimiento necesario para entender los requisitos para cada credencial. Si alguien algún día está interesado en recibir mentoring, pueden buscarlo por su cuenta y la ICF tiene una liga, que es esta que ustedes ven ahí en pantalla, para que busquen un mentor coach. Esos mentores que van a encontrar en la página son mentores registrados. No son los únicos que pueden ofrecerte mentoría. Hay mentores que no están en ese registro, pero que igualito pueden darte ese proceso de mentoring. Lo único que te tienes que asegurar es de que posean una credencial vigente con los requisitos que ya describí. Bien. Entonces, vamos con la primera credencial. La primera credencial es la credencial de nivel ACC. ¿Qué significa ACC? ACC significa Associate Certified Coach. Es, digamos, la credencial de entrada básica. La que demuestra que somos ya practicantes de la profesión. ¿Qué se necesita para una credencial ACC? Si estás por la ruta de portafolio, la evidencia de tu formación, que ya vimos cuál es. Tu portafolio de evidencias. Todo eso que vimos cuando hablábamos de la formación acreditada. Reúnes tu portafolio de evidencias de formación que debe ser de por lo menos 60 horas, de las cuales al menos el 80% debieron ser síncronas. Debes tener una experiencia como coach de mínimo 100 horas. La experiencia es muy importante, reitero una vez más. Y esto es algo que comparten muchísimos colegas en todo el mundo. Esto no se aprende simplemente leyendo y estudiando, es importante la práctica. Y aparte, esta es una credencial como coach profesional. Entonces, la experiencia mínima es fundamental para que podamos decir que eres un profesional. 100 horas. Esas 100 horas de coaching deben ser por lo menos 75 horas pagadas. No importa el monto.
Si te pagaron con simbólicamente 50 pesos es válido. Si te pagaron con un café es válido. Si te pagaron $500 por sesión es válido, pero que sean pagadas. La ICF no te pone un tarifario. Lo importante es que las 75 horas sean pagadas y con al menos 8 clientes distintos. Ustedes saben, por ejemplo, que al ser miembro de la ICF, puedes participar de comunidades de práctica. Las horas que recibes en comunidades de práctica pueden servirte como horas de experiencia. Si participas en programas de responsabilidad social de la ICF, las horas de responsabilidad social de hecho son pagadas, tienen un pago simbólico, pero se consideran horas pagadas. Entonces hay muchas formas de ir adquiriendo esta experiencia. Tienes que aplicar un examen cuando haces tu solicitud. Ese examen se hace una vez en la vida. Es un examen de conocimientos del mundo del coaching. Particularmente trata de lo que ya mencioné en varias ocasiones. El examen trata de la definición de coaching según ICF. Trata de las 8 competencias de la ICF y del código de ética de la ICF. Son 155 preguntas de opción múltiple que se tienen que responder en 3 horas. El examen se aplica en línea, existe la versión en español y solamente lo puedes aplicar al momento que le das clic a la liga. La liga te llega ya que hiciste tu solicitud, subiste todos tus requisitos y te llega esa liga. Tienes 60 días para abrir la liga. En el momento que la abres, tienes 3 horas para completarla. Y debes obtener un puntaje mínimo de 70%. Si obtienes ese puntaje mínimo, se cumple con el requisito de la evaluación CKA. Debes demostrar que recibiste 10 horas de mentor coaching. En una solicitud en línea vas a poner quién fue tu mentor coach y qué credencial tiene. Es lo único que hay que hacer, subir el nombre de tu mentor coach y la credencial que tiene. De lo demás se encargará la ICF de verificarlo. Tienes que subir 2 grabaciones y 2 transcripciones de una sesión de coaching. Esas grabaciones van a ser escuchadas por un equipo de verificación en la ICF para validar que efectivamente adquiriste las competencias y que las puedes demostrar en una sesión. Esas 2 grabaciones también forman parte de los requisitos para portafolio y pues hay que hacer una inversión por el trámite y por toda esta revisión. Si no eres miembro de la ICF, la inversión para obtener esta credencial es de $600. Si eres miembro de la ICF tienes un beneficio y la inversión sería de solamente $400 por esta ruta de certificación. Y como hay que revisar muchas evidencias, esta es la credencial que más se tarda en tramitarse. Se lleva más o menos 3 meses, 3 meses y medio en lo que se verifica toda la información que tú subiste. Esta sería la ruta de portafolio. Si estudiaste en un programa acreditado como ACSTH, presentas tu diploma. Acuérdate que lo único que tienes que presentar es tu diploma. Son las mismas horas de experiencia, exactamente el mismo requisito. La misma evaluación CKA, de esa nadie se salva. Esa hay que hacerla porque hay que hacerla. Tus 10 horas de mentor coach, tus 2 sesiones de grabaciones y transcripciones. Pareciera que es casi lo mismo que la de portafolio, pero recuerda, como aquí tu formación fue acreditada, solamente tienes que subir el diploma. No tienes que reunir todo el resto de evidencias. Eso facilita mucho la revisión de los requisitos que estás subiendo y por lo tanto también la inversión es menor. Para los no miembros serán $500 por esta credencial y para los miembros ICF serán $300. Y el tiempo de revisión para entregarte tu credencial será de 4 semanas. Diferencia notable si te das cuenta. ¿Qué pasa si estudiaste, te formaste en un programa ACTP? ¿Cómo vas a evidenciar tu formación? Con tu diploma de formación, ya vimos los requisitos que tiene ese diploma, las mismas 100 horas de experiencia, tu evaluación CKA, que como ya te dije, de esa no te libras. El Mentor Coach no aplica porque ya forma parte del programa ACTP. Entonces, el diploma ACTP ampara que tú ya recibiste Mentor Coaching. No tienes que subir grabaciones ni transcripciones porque el diploma ACTP ampara que el director de ese programa ACTP ya da fe de que tus grabaciones y transcripciones cumplen con el requisito.
ya están a nivel de estándares internacionales. Y por ello, la inversión es menor también. Para no miembros es de $300. Para un miembro ICF sería de $100 la inversión de todo el trámite. Y el tiempo de revisión es de solamente 4 semanas. Con esto ya podrías obtener tu credencial ACC. Me preguntaba hace un ratito Lucía Ortiz, si mal no recuerdo, con un programa ACSTH, ¿a qué credencial puedo aspirar? Y yo le dije a 2. Puedes aspirar a la ACC o a la PCC, que sería el siguiente nivel. La diferencia entre el ACC y el PCC básicamente son las horas de vuelo. Yo te diría que es la única diferencia sustantiva. Para portafolio, tienes que subir evidencias por 125 horas, ya no por 60. Ahí hay una diferencia importante. Si tu formación fue no acreditada, tu portafolio de evidencias tendría que ser de 125 horas, no de 60. Ahora debes tener una experiencia mínima de 500 horas. Y de esas 500 horas, 450 son pagadas y deben ser con 25 clientes como mínimo. Tu evaluación CKA, si fuera la primera vez que vas a obtener una credencial, tienes que hacerla. Si ya tuviste la credencial ACC y ahora quieres subir de nivel a la PCC, ya no tienes que hacer el examen CKA. Ese examen se hace una sola vez. ¿Sí? Si por primera vez vas a obtener la credencial PCC y no tuviste la ACC, sí haces el examen. Si ya hiciste el examen cuando obtuviste la ACC, ya no hay que volver a hacerlo. Reitero, este examen es de once in a lifetime, una sola vez en la vida. Mentor Coaching, 10 horas. Grabaciones y transcripciones, nuevamente hay que subirlas. La inversión, cuando no eres miembro de la ICF, es de $875. Cuando eres miembro es de $675. Y se demora 18 semanas en hacerse la revisión. Lucía, si tú aspiras a la PCC, presentas tu diploma ACSTH, pero tienes que asegurarte que tu formación duró por lo menos 125 horas. 500 horas, de las cuales 450 son pagadas con 25 clientes diferentes, y todo lo demás, como se podrán imaginar, es igual, excepto la inversión. La inversión para no miembros sería de $775, para miembros ICF de 575, y son 14 semanas el tiempo que se tarda en revisar esta solicitud. Y si nos vamos por el programa ACTP, presentas tu diploma formación ACTP completa. Si obtuviste tu credencial ACC en el pasado con una ruta ACTP, vuelves a presentar el mismo diploma, el mismo con el que obtuviste ACC, con ese mismo presentas para PCC. Si fuera la primera vez que vas a obtener una credencial y quieres aspirar a la PCC, con ese diploma puedes buscar tu credencial. Las mismas 500 horas, la misma evaluación que ya hemos mencionado repetidas ocasiones. No tienes que presentar Mentor Coaching porque la formación ACTP ya lo valida. No tienes que presentar grabaciones porque la formación ACTP ya las valida. Solamente tienes que hacer tu inversión, $500 para no miembros, $300 para miembros, y el tiempo de revisión es de 4 semanas aproximadamente. Entenderás entonces por qué decíamos que el ACTP se le llama la ruta directa. ¿Sí? Te darás cuenta que el tiempo para entregarte la credencial es mucho menor, los requisitos son mínimos, pero no es que hayas trabajado menos, es que todo lo que tenías que trabajar lo trabajaste mientras estabas en el programa. ¿Sí? No es que el ACTP trabajó menos que el de portafolio, seguramente trabajaron algo muy parecido. La diferencia es que en el ACTP estás trabajando con un programa acreditado de principio a fin, y en el de portafolio quizá tuviste que ir reuniendo formaciones sobre la marcha y ahora hay que evidenciarlas. Esa sería parte de las diferencias. Y vamos con la última credencial, la MCC. No se puede aspirar a la primera a una credencial MCC. Hubo algún momento en el pasado en que esto era posible porque había muchos coaches que tenían ya muchas horas de vuelo, muchos años de ser coaching o de hacer coaching cuando la ICF
apareció por primera vez en el mapa o cuando empezó a llegar a los distintos países. Pero hoy en día, para ser Master Certified Coach, que es la credencial de más alto nivel, primero tienes que haber pasado por lo menos por la PCC. No hay ruta directa para la MSC. ¿Qué formación debes tener? 200 horas de formación específica. Es decir, independientemente del programa con el cual hayas obtenido tu primera credencial, no importa si tu primera credencial fue por ruta de portafolio o una CSTH o una CTP, lo importante es que ahora reúnas y valides que por lo menos tienes 200 horas de formación específica como coach, por lo menos. Una experiencia mínima de 2.500 horas, de las cuales 2.200 son pagadas y por lo menos a 35 clientes distintos. La evaluación CKA ya la hiciste cuando obtuviste tu credencial ACC o tu credencial PCC. No la tienes que volver a hacer. Lo estamos poniendo aquí porque ese es un requisito que en algún momento de tu carrera cumpliste. Para MSC tienes que volver a recibir Mentor Coach y en esta ocasión tu Mentor Coach tiene que ser un Mentor Coach con credencial MSC. 10 horas de Mentor Coach con un coach que tenga credencial MSC y que además sea mentor. Ese es un requisito para poder tener esta credencial. Aquí tienes que subir tus 2 grabaciones y tus 2 transcripciones para que la ICF pueda verificar que ya tu nivel de competencias está al nivel de un MSC. Aquí, de nuevo, hay que subir grabaciones. La inversión es de $775 si no eres miembro de la ICF y miembro de la ICF $575 y el tiempo de revisión es de 18 semanas aproximadamente. La ICF se toma muy en serio el otorgamiento de una credencial como Master Coach. Entonces, esto es lo que se necesita para la credencial. ¿Qué recibes a cambio de todo este trabajo? Pues tu credencial digital. Así es como se va a ver en el portal de la ICF. Esto está validado por una tercera parte. Hay una compañía a nivel global que se encarga de verificar con la ICF que tú efectivamente tienes tu credencial, que no es una credencial fake, falsa, ni de ningún otro tipo. Se puede validar en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo la validez de tu credencial. Y aquí se explica qué significa. Por ejemplo, esta credencial, si fueras tu PCC, podrías ver que aquí se acredita que tú tuviste más de 125 horas de formación, tienes más de 500 horas como coach, has demostrado conocimiento y has demostrado que aparte que estás dedicado a desarrollar tus competencias como coach, tu código de ética, la definición como coach, todas las competencias que demostraste en este proceso. Eso es lo que representa la credencial. Y ya para abrir el espacio a preguntas y respuestas, las credenciales tienen una vigencia. Tienen una vigencia de 3 años. Aquí hablamos nuevamente de un compromiso con el desarrollo continuo, con la práctica reflexiva, con el aprendizaje continuo del coach. Entonces, una credencial cada 3 años puede renovarse o puedes aspirar al siguiente nivel. Si tú estás por renovar tu credencial ACC, tienes que demostrar nuevamente 10 horas de mentor coaching en los últimos 3 años, después de haber obtenido la credencial. Es importante demostrar que estás en un proceso de mejora continua y de que sigues puliendo tus habilidades y tus sensibilidades como coach. Además, debes recibir 40 horas de CCUs, de unidades de educación continua, en los últimos 3 años. No es en el último año o en el año que te toca renovar, sino durante toda la vigencia de tu credencial, debes haber reunido esos 40 CCUs. De esos CCUs, 24 horas son en competencias de coaching. Por ejemplo, las 10 horas de mentor coaching te cuentan como CCUs. Esas 10 horas son 10 CCUs. Ya nada más tendrás que conseguir otros 14 en competencias de coaching. 3 horas deben ser de ética en coaching. Ustedes han visto que la ICF México organiza el lunes de ética y que los lunes de ética otorgan CCUs de ética precisamente. Cada sesión de los lunes, que son completamente gratuitos, otorgan 1.5 CCUs
de tal manera que, que si tú asistieras 2 veces a un lunes de ética, con eso reunirías el requisito de CCUs de ética de coaching. También hay un curso gratis de la ICF que lo encuentras en esta liga, coachfederation.org, Ethics CCE Course. Es completamente gratuito y este curso te otorga los 3 CCUs de ética que necesitas para renovar tu credencial. Y las demás horas pueden ser de desarrollo de recursos. Esta sesión de hoy otorga 1.5 CCUs por desarrollo de recursos. Entonces, quienes estuvieron hoy y son miembros de la ICF y quieren obtener sus CCUs para renovar su credencial, aquí el día de hoy ya sumaron 1.5 puntos. Cada hora vale por un CCU. Entonces, si nuestra sesión duró 1 hora y media, pues es 1.5 unidades. Y con esto puedes renovar tu credencial ACC. Para renovar la PCC y la MSC es muy parecido. 40 horas de coaching. Aquí ya no se te pide como requisito la mentoría para renovar, pero sí se te piden las 24 horas de CCUs para alcanzar en competencias de coaching, 3 horas que deben ser en ética de coaching y las demás horas pueden ser en desarrollo de recursos. Toda esta información que te acabo de dar la encuentras en la página de la ICF México. Aquí puedes encontrar en la página de la ICF cuáles son los programas acreditados por ICF, las rutas para obtener las credenciales, nuestros programas de responsabilidad social que te permiten acumular horas de práctica y el contacto para que puedas estar en comunicación con el área de educación, con el área de acreditación de programas, con el área de credenciales y membresía. Entonces, con esto estaríamos llegando al final de mi presentación y abriendo el espacio para preguntas. Aquí tenemos la ICF México, el correo de membresías@icfmexico.org para quien le interese ser miembro de la ICF si es que todavía no lo eres, y el correo de credenciales@icfmexico.org para quien tenga dudas sobre cómo gestionar su credencial, y ahí te vamos guiando paso a pasito para que esto sea un éxito más, una conquista de tu camino de desarrollo personal y profesional. Bien. Gina, antes claro que sí, Oscar. Antes de iniciar con las preguntas, les voy a dejar aquí en el chat el link para que nos hagan favor de responder la encuesta del día de hoy, donde nos va a pedir una palabra clave, la cual es credenciales, en plural, credenciales. Y a continuación te voy a leer las preguntas que tengo aquí en el chat. Mira. Adelante. Nos preguntan, ¿el programa de UTEL sería no acreditado? En este momento es un programa no acreditado, pero está alineado con el código de ética y con las competencias de ICF, entonces podrías optar por la opción de portafolio. Ok, después dicen, tengo una CTP de hace 4 años. ¿Es válido? Si no has tramitado tu credencial, es válido. Lo que tienes que asegurarte es que tus horas de experiencia sean recientes. Si vas por la credencial ACC, de esas 100 horas que nos piden para la credencial ACC, tienes que asegurarte que las últimas 25 sean en los últimos 18 meses, para que entonces se note que tu práctica es reciente, que estás practicando coaching, que no solamente sabes de coaching, sino que lo estás practicando. Pero el diploma de hace 4 años te serviría sin duda alguna. Perfecto. Ya contestaste la parte de que un programa ACTP sirve para los que desean iniciarse en el mundo del coaching. Así es. Y luego nos preguntan los costos, ¿en qué rango están de mentoría individual? Uy, ahí hay de todo como en botica. Hay varios programas de coaching, hay algunos de mentoring que son grupales y que incluyen sesiones individuales. Hay mucha oferta de mentor coaching que puedes validar y ahí yo te invitaría más bien a que busques algún programa. Seguramente aparece como un programa CCE, un programa de educación continua, o quizá un programa ACSTH, y valida cuál sea el que más te conviene, el que mejor responde a tus necesidades, y ahí podrás tú hacer el comparativo, porque varía mucho de acuerdo al mercado.
También Lucía nos comenta, veo que mi diploma de ACSTH viene la segunda hoja que dice que hice 3 sesiones de mentor coaching. ¿Aún así entrego grabaciones? Sí, con el ACSTH se tienen que entregar grabaciones para poder obtener la credencial. Ok. Seguramente si recibiste mentor coaching y tu mentor te dijo, mira, esta grabación es la buena. Eso es algo que los que hemos recibido mentor coaching siempre andamos buscando nuestra grabación. ¿Cuál es la grabación que voy a presentar? Si tu mentor coach te dijo, es esta, pues adelante, preséntala y con toda seguridad esa será una de las evidencias que se validarán para que puedas obtener tu credencial. Pero sí es importante presentarla. Es un requisito, pues, para el ACSTH, para esa ruta. Y luego nos dice, Nisalep, una duda. La experiencia mínima de las 500 horas, ¿cómo se presentan? Cartas de los clientes, listado con sus contactos. No se entendió muy bien. Muy bien, muy buena pregunta, Nisalep. Muchas gracias. Todos los coaches tenemos una obligación ética de llevar una bitácora donde estamos registrando los nombres de nuestros clientes, la fecha en la que inició nuestro proceso, la fecha en la que terminó, el número de sesiones que dimos, si fueron sesiones pagadas o si fueron sesiones pro bono. Todo eso es una bitácora que yo me estoy haciendo responsable como coach de custodiar, porque son datos personales de mis clientes y sabemos lo sensible, lo delicado que es en términos de cumplimiento, de ética, el poseer datos de terceros. Entonces, como coaches tenemos la obligación de poseer esos datos. Todo lo que nos obligue la ley por poseer datos de terceros lo tenemos que cumplir. No nos exime del cumplimiento aquí en México, por lo menos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Lo que marque la ley hay que respetarlo, avisos de privacidad, todo lo que eso implica. Esa bitácora está en tu poder, Nisalep. La ICF no te va a pedir la bitácora, porque sería violentar esa clase de normatividad y de confidencialidad. La ICF te va a pedir que en la solicitud en línea tú hagas constar que tienes X número de horas de experiencia, que tienes por lo menos X número de clientes distintos con quienes has trabajado, que esas horas de coaching que tienes son, algunas pueden ser ya de hace años, pero que al menos un cierto porcentaje son recientes. Todo eso lo vas marcando con checkboxes, lo vas marcando poniéndole palomita, 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 palomita. Y la ICF finalmente te hace un llamado, te dice, nosotros como ICF nos reservamos el derecho de pedirte en algún momento la bitácora y lo haremos por la vía que se considere legítima, genuina, y te avisamos de una vez para que nos des tu autorización. Es decir, tú aceptas que en algún momento, si la ICF te requiere la bitácora, tú la vas a entregar. Entonces, no tienes que subir ninguna bitácora, no tienes que hacer ningún listado, no tienes que darle ningún dato personal a la ICF, solamente tienes que llenar checkboxes diciendo sí o no. Y nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestros datos personales, los datos que están en nuestra posesión. Espero haber sido lo suficientemente claro. Y una última pregunta. Sí, dice que quedó muy claro. Y sí le apuraba esa parte de la confidencialidad de los clientes. Claro. También me están preguntando la parte de si puedes ampliar información sobre los SUs. Sí, cómo no. Aquí incluso voy a hacer una precisión porque creo que con la emoción me confundí un poquito. Los webinars de los lunes, hay lunes de ética, pero también hay otros webinars que son sobre competencias. Entonces es importante que validemos esas unidades de capacitación continua que recibimos, de qué son, a qué tipo de competencia se refieren. Pueden ser de competencias de coaching. De hecho, aquí Alcira me mandó un mensajito diciéndome que los CCUs que se reciben por esos webinars son de competencias de coaching, no son de ética. Los webinars, entonces, tú tienes que validar cuáles son los puntos que te corresponden. Los miembros de la ICF reciben los CCUs sin costo alguno. Ese es un beneficio de ser miembro de la ICF. Y los no miembros sí tienen que pagar una pequeña cuota por recibir estos CCUs. Entonces, si alguno de ustedes hoy quiere recibir CCUs por esta sesión, pero no es miembro,
tiene una cuota, no recuerdo de cuánto es, pero ahorita quizá Idalia o Alcira o Gina nos lo puedan confirmar. Hola, Oscar. También buenas hay tardes. una práctica. Hola, Alcira, no sabía que andabas por acá. Aquí estoy hoy escuchando. El costo para los no miembros es de $10 y les mandamos la liga de PayPal para quien quiera recibir el CCU, pero en realidad solo le sirve a la gente que lo vaya a utilizar para renovar su credencial. Claro. Sí, aquí es importante que lo consideren coaches que a lo mejor tienen su credencial, que por alguna razón su credencial está vigente, pero ellos no renovaron su membresía este año, pero quieren renovar su credencial, entonces ahí tendrían que pagar por su CCU. Gracias, Alcira. Y también algo que me recordaba Alcira, que olvidé mencionarles, es que también por la supervisión de coaching, que es esta disciplina que les hablaba que tiene más que ver con el trabajo en el ser del coach, también por las horas de supervisión se pueden recibir CCUs. Bien. Creo que hay otra pregunta por ahí. Sí, así es. Dice que ¿qué implica ser miembro de ICF? ¿En qué consiste ser miembro de la ICF? Bueno, primero formas parte de la comunidad de la ICF, que es la comunidad más grande del mundo de coaches. Esto te permite hacer networking con coaches prácticamente de todo el mundo. Aquí en México, pues está nuestro capítulo México, pero también formamos parte de Latinoamérica, donde hay 14 capítulos que hacen actividades muy frecuentes de interacción, de capacitación, de formación, de networking. Tienes acceso a varios convenios o descuentos con compañías que tienen que ver con nuestro trabajo. Por ejemplo, quien es miembro de la ICF puede obtener descuentos con algunos proveedores de diagnósticos, de efectividad gerencial, psicometría. Tienes un descuento en tu membresía de Zoom por ser miembro de la ICF, con algunas otras herramientas para el diseño de tu sitio web. En fin, son varios los beneficios que tienes por ser miembro. Sobre todo, tienes acceso también a comunidades de práctica, donde puedes ejercitar tus habilidades y tus competencias con coaches de todo el mundo. Es una gran comunidad que promueve muchísimo aprendizaje. ¿Qué se necesita para ser miembro? Haber estudiado por lo menos 60 horas de coaching en cualquier institución. Reitero, si es una institución o si es un programa no acreditado, pero que está alineado con el código de ética de la ICF, puede ser miembro de la ICF, y la membresía representa una inversión anual de $245. Eso también lo puedes hacer a través de la liga que está en el sitio web de la ICF, www.icfmexico.net, y ahí puedes hacer tu trámite en línea para la membresía. Tenemos otra pregunta más. Dice, hace un mes obtuve mi diploma ACSTH. ¿Las 100 horas de experiencia tienen que ser dentro de un periodo de tiempo específico? Las 100 horas de experiencia se empiezan a contabilizar, Rafael, a partir del día en que empezaste tu programa ACSTH. Si tú iniciaste tu programa ACSTH el 5 de enero del 2020, a partir de ese momento todas las horas de experiencia que hayas acumulado te cuentan para tu credencial. Creo que son todas las dudas. Nos preguntan que cómo nos pueden seguir. Estamos en todas las redes sociales como ICF Capítulo México, y recordarles que viene la semana del coaching. Así es, esa es una semana muy intensa, de verdad síganos y acompáñenos. Hay una gran cantidad de webinars, de eventos para miembros y para no miembros de la ICF, actividades de networking, de formación, comprender el coaching en un mundo actual que representa muchos desafíos para los líderes de empresas, para las áreas de desarrollo organizacional o de recursos humanos. Entonces, esto es algo muy importante y aprovechen que tenemos este evento. Es una semana al año, súper intensa para las personas que este mundo nos apasiona, nos llena y se ha convertido en una forma de vida. Aparten ya las fechas de la semana del coaching. Las fechas son La semana es del 17 al 23. 17 al 23 de mayo, durante casi todo el día y toda la noche, porque como es a nivel mundial, los horarios están entrelazados, entonces hay muchas ponencias, hay también talleres en todos los idiomas, entonces sí, promete ser algo muy interesante. Así es, Gina, muchas gracias. También, vuelven a preguntar por la palabra clave, Gina. sí, la palabra clave es credenciales.
se los van a pedir ahí en la encuesta para que ese sea el medio de solicitar sus CSUs, por favor. Si hay alguna pregunta más y si no, creo que ya no. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a todos por estar aquí. Fue una sesión muy de mucha información y creo que quedó muy clara y los esperamos a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Oscar. Muchos éxitos. Estaremos viéndonos. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Saludos a todos. Alcira, muchas gracias. Y Dalia, muchas gracias porque siempre están detrás de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, finalizo. Gracias, saludos. Bye.